Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Cuando hablamos de cultura, la mayoría de las personas piensan ser o no ser, ese es el dilema. El índice del Producto Interno Bruto ha descendido en 8 puntos. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la población con mejor desempeño lingüístico. Los más atrevidos piensan en cultura como El graffiti, Underground, el cine, la gastronomía, el fútbol, el rock, la banda, los gamers, la lucha libre, los tacos de canasta. Pero solo unos cuantos elegidos piensan en cultura como en esta cueva podemos encontrar pinturas rupestres muy peculiares. Los testigos informan que vieron al objeto no identificado descender en... Vamos a empezar con la sesión psicofónica en esta casa abandonada. ¿Hay alguien con nosotros? Atrévete a entrar en lo desconocido y forma parte de Cultura Misterio. Una producción de Madel Esquivel y todo su equipo de especialistas para Radio Numancia. Cultura Misterio. Hola, buenas noches, mi nombre es Madel Esquivel y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a la primera emisión de Cultura Misterio. Para todo el equipo que integra este programa es un privilegio poder estar nuevamente aquí en Radio Numancia y sobre todo poder llegar hasta donde tú estás. En Cultura Misterio queremos contarte esas historias que a lo mejor no te vas a encontrar en un noticiario o en un periódico, pero que sin embargo ocurren todos los días. Tal vez conoces a alguien que haya visto algo extraño, o incluso tú mismo. ¿Te ha pasado algo especial? Pues bien, te invito a que te quedes con nosotros esta noche y escuchemos juntos lo que L nos tiene preparado para el día de hoy. ¿Vienes conmigo? Esta noche traemos para ti un menú de curiosidades y eventos insólitos que harán de todo menos dejarte dormir tranquilamente. En nuestra sección de Archivo Negro haremos un escalofriante viaje al pasado para conocer a uno de los personajes más oscuros en la historia de nuestro país. Sí, señoras y señores. ¿Y quién, por su sadismo, se ganó el mote de la bestia de San Ángel? Buenos días. ¿Habían escuchado hablar de él? Aquí lo vamos a tener. Después nos adentraremos en un conocido teatro de la ciudad de Santiago de Querétaro para investigar la supuesta aparición de una niña vestida de rojo. Obtuvimos resultados inquietantes. Por último, visitaremos un museo muy peculiar, único en su género y que hará que los pelos se te pongan de punta. Comencemos. Y vaya que este museo sí que pone los pelos de punta. La verdad, yo no iría de noche.
Bueno, quién sabe. Pero hablando de cosas todavía más escalofriantes que este museo, ¿qué te parece si comenzamos con el primer expediente negro que abriremos aquí en Cultura Misterio? La historia comienza más o menos así. La mansión de San Ángel tenía un aspecto tranquilo, aunque por dentro del ambiente era tenebroso, sobre todo en las mazmorras en las que Robert Arnold torturaba a sus víctimas. El demente europeo había convertido una parte de la casona en cámaras de tortura, donde castigaba en sus explosiones demenciales a empleados, sirvientes, familiares y hasta sus inocentes hijas. En aquella casa vivía también María Teresa Jiménez, convertida a la fuerza en un amante del sádico que la sometía a torturas inquisitoriales y le propinaba bárbaras palizas. Nadie creería, al pasar por aquella aristocrática avenida en 1945 y contemplar el exterior de la mansión, casi bucólico, que albergaría entre sus muros a una bestia humana, capaz de cometer las más atroces violencias y los más execrables atentados contra débiles mujeres e infelices criaturas. Para cometer sus ignominiosos atropellos, contaba Arnold con una casita pequeña convertida en sucursal del infierno, y a la que se trasladaba misteriosamente por un pasadizo secreto. Llevaba a varias de sus numerosas víctimas a la cámara de los suplicios en su mansión. Las encerraba en un cuarto de madera y hierro donde las sometía a tormentos infernales, tales como hacer caer por una claraboya una gota de agua constantemente, y por ese mismo lugar les bajaba una vez cada 24 horas una pieza de pan amarrada con un hilo que subía o bajaba cuando iban a cogerla, solo para gozar de la desesperación de sus víctimas. Los actos de sadismo que cometían sus jóvenes y bellas sirvientas eran para descansar, según él, de sus experimentos científicos y sus trabajos como estafador que llevaba a cabo. Una de sus víctimas principales fue Gerda Schwartz, su esposa, quien no solo fue víctima de maltrato y de golpes, sino también de varios disparos que la mantuvieron en el hospital en varias ocasiones. Cuando fue interrogado en el juicio, Robert confesó que había secuestrado, lesionado, disparado y encadenado a sus víctimas, pero según él, eso no tenía importancia comparándolo con las amenazas de muerte de sus muchos enemigos, quienes quisieron eliminarlo para quedarse con sus inventos. Esto que te acabo de relatar salió publicado en el mítico periódico de la prensa el 4 de noviembre de 1945. Y más que una nota periodística, a mí por lo menos me parece el guión de una película de terror. Y mira, justamente ahora estoy viendo las fotografías y no te lo puedes creer. Por un lado están las mazmorras estas donde encerraba a las víctimas, tiene grilletes y tiene un montón de elementos de tortura. También están las fotos de sus víctimas, tanto su esposa Gerda como Teresa Jiménez y sus propias hijas, una de 18 años y otra de 3 años, y de otros empleados que también trabajaban para él. A la pobre Teresa la ves con los ojos morados, la espalda, las manos con unos moretones increíbles por traer estos grilletes tanto tiempo. Gerda, su esposa, incluso estuvo en el hospital recuperándose de uno de los tantos balazos que les dio Robert. La verdad es escalofriante que existan seres humanos capaces de lastimar a su propia familia. Fíjate, ni su hija, la mayor, iba a la escuela, que obviamente podría delatar los malos tratos que les daban. Yo no me imagino cómo una persona puede llegar a esto. Y bueno, para dar luz, y nunca mejor dicho, a esta nota tan negra, le hemos pedido a la licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, Elena Ramírez Sánchez, que nos dé su punto de vista y nos comparta ella qué ve en todo esto. A ver si de algo nos puede servir. Vamos a escucharla. Sí quisiera primero delimitar una cosa, que esto que se nos presenta, o esta fuente de información, que al parecer es la única que hay acerca de la bestia de San Ángel, ¿no?, de este checoslovaco, pues sin afán de demeritar el trabajo de la persona que lo escribió, me parece de primer momento un poco tendencioso. Por ejemplo, adjetivos como incubado en un cerebro enfermo, ¿no?
También para cubrir sus crímenes se fingía preso del delirio de persecución. Ahorita voy a tocar ese tema. El despiadado hombre, la pobre víctima y varias más, ¿no? Lo que quiero aclarar con esto y muy al inicio de lo que vengo a platicarles es estos adjetivos, ¿no? Estos adjetivos que acabo de mencionar, que si bien por supuesto escuchamos una historia así, nosotros también podríamos llamarlo así, oye, qué malo, qué enfermo, qué dañado, qué loco, etc, etc, etc. Y en el terreno de la psicología, pues no entrarían en debate estas cuestiones si era malo, si no era malo, si era despiadado. Eso pudiera entrar en un debate ético, a lo mejor en un debate filosófico, en un debate religioso tal vez, ¿no? No quiero decir con esto que no me parezca que el hombre fue despiadado o que la víctima fue una pobre víctima, ¿no? Sí, tienes toda la razón. A veces la prensa abusa de adjetivos ya sea calificativos o descalificativos. Y me parece genial que hagas esta aclaración. Pero a ver, supongamos que la prensa tenía razón, que este señor efectivamente era tal y como lo pintaban. ¿A ti qué te parece este caso? Bueno, pues el caso de la bestia de San Ángel, como así se le conoce a este sujeto de nombre Robert Arnold, de nacionalidad checoslovaca, pues es un caso interesante, es un caso escalofriante, puede incluso pasar por lo insólito, ¿no? Porque son cosas que creemos que solo pasan en el cine, que es ciencia ficción, ¿no? Y la verdad, lo primero que pensé cuando me platicaron del caso, porque primero fue como una platicadita de 20 palabras de lo que se trataba, la verdad es que lo primero que pensé fue en el famoso caso, ¿no? Que creo que empezó en 1998, Trevi Andrade, ¿no? Que es Sergio Andrade, un productor que manejaba la carrera de Gloria Trevi en ese entonces, pues se destapa que tiene pues una trata de blancas, ¿no? Que tiene ahí un harem, tal parece, de chicas a las cuales seduce, embaraza, les promete darles fama, a través obviamente de Gloria Trevi, y resulta que el hombre las maltrataba, resulta que el hombre las tenía sin comer, resulta que incluso en algún momento vi unas fotografías donde ellas tenían bolsas de plástico en la cabeza para evitar la caída del cabello, que las llevaba de un lugar a otro, etc, 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 ¿no? Y fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Como este caso. ¿Y por qué lo traigo a colación este caso? No vamos a hablar de este caso como tal, el caso Trevi Andrade, porque de hecho de eso se ha dicho mucho, mucho, mucho. Pero sí un poco la lógica de un hombre que maltrata, secuestra, sobaja a mujeres, ¿no? Tiene una principal, pero hay otras, ¿no? Y fue de verdad lo primero que me llamó la atención acerca de este caso. Pero ya cuando empecé a leer este artículo, ya me di cuenta que como que no iba por ahí la cosa, pero lo enfatizo o lo nombro porque son cosas que pasan todos los días y de muchas vertientes y a lo mejor a distintos niveles, pero es importante que sepamos que estas cosas pasan y el hecho de que no sepamos de ellas no significa que no sucedan. Más ahora que se han visto en los últimos años el incremento de violencia en escuelas, por ejemplo, de violencia entre adolescentes, de niños, de adolescentes que matan a sus compañeros. No estoy diciendo de ninguna manera, no quiero decir que estos casos de estos adolescentes o de estos niños que he referido tengan que ser necesariamente un Arnold de chicos, ¿no? Para nada, pero nada más para señalar, para indicar, para ubicar que no es algo que está tan alejado de nuestra realidad, ¿sí? No es algo que está tan alejado de nuestras narices, de nuestro entorno y de nuestro contexto, ¿ok? Bueno, pero ya pasando un poquito más a detalle con este caso. Yo tengo ahí una cosa ahí dividida en torno a este caso. Bueno, claramente para la psicología, incluso para la psiquiatría, porque de ahí se adopta el término al que a continuación les voy a referir,
pues Arnold, o la bestia de San Ángel, era claramente un psicópata, ¿sí? ¿Cuáles son las características principales de un psicópata? Bueno, es la falta de empatía. Recordemos, la empatía no es lo mismo que la simpatía, ¿sí? La empatía es esa capacidad que las personas tenemos para ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Por ejemplo, esto que sucedió en septiembre del año pasado, el terremoto, ¿no? En la Ciudad de México y en otros estados, obviamente despierta pues esa empatía, ¿no? De sentirnos mal por lo que les está pasando, porque nos ponemos en su lugar, porque nos identificamos con ellos. A muy grandes rasgos, eso es la empatía. ¿Qué pasa en un psicópata, en una persona con una personalidad, con un trastorno ya de psicopatía? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que en primer lugar esta parte de la empatía pues está como o a niveles muy bajos, o no existe, o algo pasa, ¿no? O hay fallas importantes en la empatía o con respecto a la empatía. Otra característica del psicópata es que transgrede la ley, transgrede las normas, ¿sí? ¿Quiénes instauran la ley? Bueno, pues hay muchos instauradores de ley. El más inmediato, pues nuestros padres o quienes hicieron la función de nuestros padres, es decir, si nos crearon nuestros abuelos, si fuimos adoptados por alguien, si a lo mejor nos crearon algún tío, algún compadre de nuestros papás, qué sé yo, ¿no? Esas son las primeras figuras de autoridad, por así decirlo, y son las primeras que instauran pues esas leyes, ¿no? El simple no hagas esto, no hagas aquello, eso es malo, eso no se hace, ¿no? Son esas primeras formas en las que nos instauran los límites y nos instauran la ley, ¿sí? La Constitución, por ejemplo, pues es una ley, obviamente, nos dice esto que haces es un delito, ¿verdad? Esto está prohibido hacerlo, porque si lo haces hay una consecuencia que es tu libertad, ¿no? O sea, la cárcel, la privación de tu libertad. Entonces, en la psicopatía, ¿qué pasa? Pues que el sujeto, por así decirlo, y en términos, insisto, muy coloquiales, pues ignora la ley o disfruta traspasar esa ley, disfruta ir en contra de la ley, simplemente no le importa, ¿no? Y aquí yo veía que además de que esta persona era un sujeto que en su mansión en San Ángel tenía una pequeña casita, ¿no? Que pasaba por una especie, pues sí, que conectaba por una especie de pasadizo la mansión con una casita en el mismo terreno que él tenía, y ahí encadenaba, maltrataba, violaba, agredía de todas las formas posibles a sus víctimas, incluida su esposa y sus hijas, una hija que tuvo con su esposa y otra hija que tuvo con una de las nanas que llegó, a la que hizo su amante a la fuerza, y eso lo dicen a cada rato en este artículo, ¿no? Teresa se llamaba esta persona, que la hizo amante a la fuerza, Me llama a mí la atención, ¿por qué insistir tanto en que la hizo su amante a la fuerza? Y lástima, ya ninguna de estas personas está aquí como para platicar, pero a mí dentro de eso me llama la atención, o al menos porque el escritor lo enfatiza tanto, ¿no? Lo señala todo el tiempo. Pero bueno, entonces esta es una persona que maltrataba, golpeaba, agredía, violaba, pero además de que tenía secuestrados a sus sirvientes, no podía salir de la casa, ¿no? Además de eso, es una persona que se le acusó de fraudes, ¿no? Ya en términos laborales, en cuestiones de negociaciones, se le acusó de bastantes fraudes. Entonces, por eso les digo que claramente es un psicópata, ¿no? Desde la psicología, desde la psiquiatría, ¿no? Es un psicópata, ¿no? Porque transgrede la ley. Una persona que se la vive cometiendo fraudes, una persona que arremete contra tu libertad, que arremete contra tu vida, que arremete contra tu salud, que arremete contra tu bienestar, pues claramente podemos observar aquí que es un psicópata. Otra de las características pudiera ser que se aburren con facilidad, como que necesitan
no sé si necesariamente acción, pero tienen como que ante un estímulo viene una respuesta de su parte y quieren otro estímulo ya, ¿sí? Esto un poquito pudiera ligarlo a esta cuestión de que tenía varias mujeres, ¿no? Tenía su esposa con la cual tenía mínimo contacto, pero además tenía amantes que convivían con su esposa, incluso cuando ellos estaban en Europa, porque acuérdense que eran checoslovacos, cuando ellos estaban en Europa, Gerda, su esposa, dice que llegó a compartir la casa con las amantes de él, ¿no? Y que cuando se iba a viajes, pues se llevaba de pronto a una, de pronto a otra, etc, ¿sí? Está esta parte de la falta del remordimiento, y una cosa muy importante que son mentirosos patológicos. ¿Qué es la patología? Bueno, pues así le llamamos comúnmente, bueno, no comúnmente, sino que así se le llama, o la patología es una enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando decimos mentirosos patológicos, es estas personas que mienten casi en lo automático, y obviamente sin remordimientos. ¿Cuántas personas no les ha pasado que dicen una mentira a sus papás, o al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, a los hijos, al jefe, al maestro, a los amigos, ¿no? Que dicen una mentira y después dices, ¡oh, le mentí! Ojalá no me cache, ¿no? Esto no pasa con un psicópata, ¿no? Híjole, que no me cache, por favor, o híjole, no, me sentí bien mal porque le mentí, o qué mala soy, o qué malo soy, me creyó esa mentira que le eché. Esto no le pasa a un psicópata, ¿sí? Un psicópata miente por mentir, obviamente son muy utilitarios, son manipuladores, mienten, por supuesto, para obtener una ganancia, por supuesto, para sacar provecho de ello, pero no va a pasar por el filtro del remordimiento, no va a pasar por el filtro de la culpa, ¿sí? Porque justamente la culpa, el remordimiento es lo que nos impide hacer muchas cosas, ¿sí? Es parte de los límites que necesitamos para poder vivir en sociedad. Entonces, son algunas de las características principales de un psicópata. Por ejemplo, también son personas irresponsables. Entonces, imagínense, una persona irresponsable, pues es muchísimo más fácil que incurra en fraudes, que incurra en ahí jugadas chuecas, porque no tiene este sentido de la responsabilidad, ¿no? No tiene este sentido de decir, híjole, tengo que hacerme, por ejemplo, responsable de mis actos, ¿no? O sé que para ganar dinero tengo que trabajar, tengo que esforzarme, entonces tener un sueldo por el trabajo que yo realicé. O sea, esto no pasa por la mente de un psicópata, ¿sí? Entonces, creo que a grandes rasgos es la transgresión de la ley, la falta de empatía, la manipulación, la mentira patológica, o la mentira no necesariamente compulsiva, pero sí repetitiva o automática incluso, y esta parte de la irresponsabilidad, entre otras, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos hablar también del narcisismo, ¿no? Que un psicópata, ¿qué me refiero con narcisismo? Acuérdense que narcisismo es como, en términos generales, insisto, es pues no el cariño, pero sí la importancia que le damos a nosotros mismos, ¿no? Y en cierta medida todos necesitamos ese narcisismo, ¿sí? Pero obviamente, ¿qué es lo que pasa en un psicópata? Bueno, pues que esto es exponencial, ¿no? Está a niveles muy altos porque se ven como los más inteligentes, como los que todo lo pueden hacer, y justamente como ellos son los más inteligentes y pueden hacerlo todo y se tienen un concepto de sí mismos extraordinario, pues entonces son capaces de todo y todos se justifican, ¿sí? Todos se justifican, ¿no? Y por eso les es tan fácil transgredir. Entonces, desde este punto de vista, pues claramente es un psicópata o era un psicópata, ¿no? Una persona que tenía la capacidad, la disposición, la voluntad de dañar, de herir, de sobajar, de violar, de maltratar a sus empleados, a sus choferes, a un trabajador suyo, hombre, incluso en un arrebato violento, porque aparte el artículo dice que tenía de pronto como muchas reacciones como muy explosivas, ¿no? Que de pronto se llenaba de ira o así se le
detonaba una bomba interna y entonces hacía de todo, ¿no? Entonces en una de esas le corta, así tal cual, le corta la mano a uno de sus trabajadores, ¿no? Entonces, insisto, claramente desde esta perspectiva hablamos de un psicópata. A la psicopatía también le podemos llamar como trastorno antisocial, o sea, podemos decir son psicópatas o podemos decir son antisociales. No es que sean necesariamente sinónimos, pero se entiende casi prácticamente lo mismo. Ahora, mucha gente podrá preguntarse, bueno, pero a ver, espérate, ¿de dónde viene eso? ¿No? O cómo es que alguien se hace antisocial, o cómo es que alguien se hace psicópata. Bueno, pues es increíblemente complicado determinar exactamente qué hace una persona un psicópata o un antisocial, pero por ejemplo, aquellas personas que en su infancia fueron maltratadas, ¿no? Fueron abusadas, por ejemplo, padres que igual son psicópatas o padres que son antisociales. Pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo se hace un ladrón? No lo sabemos, pueden ser muchas causas, pero por ejemplo, si un niño desde chico ve que la forma de ganarse la vida es robando, si sus padres, su familia lo hacen un estilo de vida, pues hay una proclividad a que eso suceda. No quiere decir que tenga que suceder necesariamente, por supuesto que no, pero los factores ambientales son muy importantes, ¿sí? Entonces estos niños maltratados, estos niños abusados, condiciones incluso genéticas, ¿no? Donde a lo mejor hay fallas en estos sistemas de la empatía, como les decía, o hay fallas en estos sistemas que controlan nuestra ira. Si hay fallas en estos sistemas, pues a lo mejor podemos aproximarnos a qué es lo que pasa genéticamente con un psicópata o con un antisocial. Pero el factor ambiental, es decir, el factor del contexto también es muy, muy importante. Si creces en una familia o creces en un entorno donde lo común es que las mujeres busquen hombres que tengan mucho dinero para que ellas vivan bien, ¿sí? Pues eso es algo que se repite, ¿sí? Eso es algo que se repite, es fácil que se repita, eso es a lo que voy, más bien es fácil que se repita, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es lo que les decía en relación a lo que es la psicopatía, el ser antisocial, y como si ustedes se dan cuenta, pues varias de las características, y no es que todas prácticamente, de las características que les estoy dando, pues coinciden con el caso de esta persona, ¿no? Ahora, muy al inicio les leí una parte donde el artículo dice que fingía, lo voy a leer tal cual porque aquí lo tengo. Dice: Arnold, para cubrir sus crímenes, se fingía preso del delirio de persecución. Él decía que los nazis lo estaban persiguiendo. Cuando después se hace el juicio y le preguntan, oye, ¿por qué le hiciste esto a estas personas? Él contesta, bueno, es que tú no sabes, ¿no? Lo que yo he encontrado, ¿no? Tú no sabes que me están buscando, o sea, tú no sabes que me están persiguiendo. Y le decía, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver? Es que me están persiguiendo. Entonces, asumo que a lo mejor por eso es que dicen que fingía ese delirio de persecución. Podemos verlo desde dos vertientes. Una, que por supuesto que fingía por ser un psicópata, por ser un mentiroso, patológico, como ya lo habíamos señalado, y otra que a lo mejor pudiera ser un psicópata y que tuviera algunas cuestiones paranoias, ¿sí? Ahora, para señalar estos tipos de personalidad, por así llamarlos, que se los voy a enlistar nada más. Podemos hablar de un obsesivo, de una histérica, de un depresivo, podemos hablar de un paranoide, podemos hablar de un esquizofrénico, podemos hablar de un antisocial, ¿sí? Podemos hablar de un dependiente, podemos hablar de un histriónico. Estos, por así decirlo, son distintos tipos de personalidad. Para emitir un diagnóstico, al momento que se hace un diagnóstico, difícilmente una persona tiene solo una estructura, no tipos de personalidad, estructuras de personalidad. Podemos tener una estructura de personalidad, pero podemos tener rasgos de otras estructuras, ¿sí? Entonces, un poquito para ejemplificarlo. Pudiera ser, si me atrevo, que
Ya les aclaré la cuestión del diagnóstico, pero bueno, para ejemplificarles este asunto, se podría tratar, por ejemplo, de una persona antisocial, de una estructura de personalidad antisocial, pero que tiene ciertos rasgos paranoides. Rápidamente, ¿qué es la paranoia? En términos coloquiales, la paranoia es esa alteración en la percepción y que todo lo adjudicamos que es hacia nosotros, que es a propósito, que es a pecho, que están en contra, que nos siguen, que nos vigilan, que, ¿no? Hay muchas formas de ser paranoicos, ¿no? Por ejemplo, híjole, no voy a subir, no voy a mandar por WhatsApp imágenes porque una vez que están en la red pueden aparecer en otro lado. Entonces, ¿qué tal que hay gente que se dedica a tomar de las nubes, de las redes, estas imágenes para empezar a buscarte? ¿No? Este tipo de pensamientos, pues es un pensamiento paranoico. No significa que por eso esta persona tenga una estructura de personalidad, o sea, un conjunto de características y de cómo responde un sujeto a determinadas cosas en la vida. Por ejemplo, un depresivo, una persona paranoide, para no salirnos mucho del tema. Una persona paranoide siempre está con este temor de ser acechado, de ser visto, de ser vigilado. Es la forma en la que él se adapta a las condiciones de su entorno, es la forma en la que él responde. Por eso a lo mejor su estructura puede ser una estructura paranoide, ¿ok? Entonces, en función de eso, pudiera ser que es un antisocial que en efecto fingía tener delirios de persecución, o puede ser un antisocial que pudiera incluso tener ciertos rasgos paranoides y que a partir de esos rasgos paranoides se detona más esta parte muy iracunda, esta parte muy explosiva, porque es lo que señala el texto, que de pronto le daban como ataques de ira, por así decirlo, y se ponía a agredir y se ponía a hacer tanta cosa que hacía este hombre, ¿no? Me podrían preguntar, bueno, igual era una persona paranoica que por estos delirios de persecución incurría en todo lo demás. No, yo le voy más a que el asunto paranoide puede estar solamente en rasgos, solamente en pequeñas características, porque hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. El texto señala que a veces uno de los castigos que propinaba es que ponía a sus víctimas en un lugar donde no tenían acceso, no podían moverse, pues no tenían acceso a, sí, estaban un lugar muy cerrado, obviamente estaban encadenadas, etcétera, y que entonces les caía una gotita de agua, tim, 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 como un poco para desesperar, ¿no? Como para desesperar. Esto sí se me hace bien psicópata, ¿no? O sea, como para qué quieres desesperar, ¿no? Pero bueno, como para desesperar, como para que se imaginara tomar agua y saber que no se la puede tomar, todo este tipo de cosas, y que incluso a veces amarraba un trozo de pan y lo bajaba, y lo subía y lo bajaba cuando la persona estaba por alcanzarlo, para que finalmente no lo alcanzara. Es que eso, si nos detenemos a pensarlo, sí está muy antisocial, sí, como, híjole, es que hasta me quedo sin palabras, ¿no? Como ¿por qué lo haces, no? Como ¿para qué? Y bueno, nada más se las dejo ahí, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, o mi opinión es que lo más probable es que esta persona, por motivos que no conocemos, que no sabemos, pero es probable que esta persona fuese una persona con una estructura de personalidad antisocial o psicópata, ¿no? O una persona con una estructura de personalidad psicópata. Muchísimas gracias, Elena. Es un gusto tenerte como parte principal del equipo de Cultura Misterio. Te agradezco que nos compartas tus conocimientos y nos des tu punto de vista para entender un poco mejor lo que ya decía antes, este misterio que representa la mente y sobre todo estas mentes tan retorcidas que sí que dan escalofríos. Y bueno, cambiando de tema, o más bien siguiendo con lo de los escalofríos, ahí te va. El segundo caso que tenemos para ti es una investigación en vivo. No sé si has oído hablar del Mesón de los Cómicos de la Legua.
Es un sitio maravilloso al que de verdad te invito a que vayas. Digo, independientemente de estas cuestiones paranormales, las obras de teatro que montan son sensacionales. Mira, de verdad, yo he estado ahí cenando, porque aparte cenas delicioso, y son súper buenos los actores y sus obras de teatro de verdad son geniales. Me confieso fan de la pastorela de los cómicos de la legua. Ríes, bueno, además no poder, sobre todo cuando salen los diablos. Pero, verás, además de esta cuestión cómica, hay una leyenda, no crees que tan antigua, es una leyenda más bien contemporánea, que tiene que ver con un accidente. Y ya está por aquí nuestro querido Rafa Kopka para darnos una pequeña introducción y contarnos acerca de los cómicos de la legua. ¿Nos acompañas? Veo una sombra que se mueve entre las matas. Me echo la escopeta al hombro. Disparo. ¿Qué dirás que mato? Pues otra liebre. ¡Una trucha, Leonela! ¡Una trucha en el bosque! ¡Una trucha en el bosque! ¡Pero me estarías soñando! No, ¿acaso tengo cara de sueño? El 5 de septiembre de 1959, el grupo teatral Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro se presentó por primera vez ante el público en el atrio de Santa Rosa de Viterbo. Su fundador, el estudiante de Derecho Hugo Gutiérrez Vega, inspirado en las misiones pedagógicas de Manuel B. Cosío, Alejandra Casona y en la barraca de Federico García Lorca, que en su época recorrieron los caminos de la península ibérica, llevando a más de 300 poblaciones el mensaje del teatro universal, que por derecho de paternidad corresponde al pueblo, dio a Querétaro uno de los mayores legados culturales. Actualmente, y gracias a los actores que han continuado con esta misión que iniciara Hugo Gutiérrez Vega, Paco Rabel, Roberto y Juan Servín, estos dos últimos aún activos, entre otros, y a través de cada uno de los directores de escena, directores generales, rectores de la UAC, compañeros de apoyo, tramoya, taquilla y recepción, los Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro han logrado ser el grupo de teatro universitario más antiguo de América Latina. Los Cómicos de la Legua no contaban con un lugar fijo en donde hacer sus representaciones, y no fue sino hasta 1986 que una vieja casona, ubicada en el número 7 de la calle Guillermo Prieto, serviría como sede a tan ilustre institución. Como era de esperarse, tuvieron que hacer algunas adaptaciones y remodelaciones en el inmueble para que fuera adecuado en sus funciones como teatro, pero en el proceso ocurrió una desgracia. Un mortal accidente que dejaría permanentemente entre sus butacas y tramoyas a una pequeña actriz del más allá. ¿Qué te parece? Como ya le estamos haciendo mucho de emoción, vámonos directo con la investigación en vivo. Ahí está, en los Cómicos de la Legua, en esta noche fría, Mauricio, nuestro investigador. Vamos contigo, Mau. Cuéntanos qué estás haciendo. Hola, Madel, buenas noches. Esta noche me encuentro en lo que es el mesón de los Cómicos de la Legua, ubicado en el centro histórico de Querétaro. Justamente donde estoy parado, de frente a mí, veo lo que es un teatro vacío, donde está toda la audiencia, veo el escenario. Frente a mí veo lo que son las torres de la iglesia de la congregación. Veo un montón de puertas, unos vestidores, quiero imaginarme por la parte derecha superior. Logro observar lo que es el auditorio todo vacío. La historia de este teatro, o de este mesón de Cómicos de la Legua, es que muchos actores han afirmado haber presenciado a una niña que se aparece. Algunos relatos que me han contado es que varios actores que han estado aquí de noche afirman que cuando van bajando por las escaleras sienten que algo los empuja. La historia es que la niña era una hija de un trabajador mientras hacían la remodelación del lugar. Se dice que tuvo un accidente y falleció en el lugar. Dicen que desde ese día no se ha ido de aquí. Justamente ahora dejé lo que son unos dispositivos grabando, cámaras,
ciertos lugares donde me han dicho que han visto esa presencia, donde han sentido eso. Lo que son los camerinos que están a un costado del auditorio. En el piso superior he dejado dispositivos grabando, al igual que unas cámaras de video. Vamos a recorrer el lugar tratando y haciendo lo que es una ronda de preguntas para lograr captar alguna psicofonía. Bueno, en este momento nos dirigimos a lo que son los camerinos, que están a un costado del escenario, por donde es un pasillo que se siente un poco más frío de lo común a pesar de la temperatura en la que nos encontramos. Justamente estoy entrando a lo que es la zona de los camerinos. Es un lugar un poco oscuro. Es aquí donde varios actores que han estado y les toca estar de noche guardando todos los vestuarios afirman haber visto o presenciado algún tipo de movimiento anormal, ya que aseguran que los maniquís con los que ponen sus pelucas se mueven o inclusive se han cambiado de lugar. En este mismo camerino encontramos lo que son unas escaleras que nos llevan a un segundo piso. ¿Cuál es? En el segundo piso fue donde dejé un dispositivo grabando y que me encuentro subiendo ahora mismo. Subiendo al segundo piso, de frente nos encontramos lo que es una pared, completamente un espejo. Particularmente en este lugar se siente lo que es una vibra un poco pesada. Hay una puerta a unos segundos vestidores, me quiero imaginar. Aquí es donde se siente la vibra un poco más densa. En este lugar, varios instructores de teatro me han relatado que justo cuando van bajando, sienten que algo los empuja, aun cuando son los únicos que se encuentran en el segundo piso. Ahora me encuentro, el sonido que se puede escuchar de fondo son mis pasos que voy dando, ya que el lugar donde nos encontramos es casi completamente de madera. Ahora mismo me encuentro lo que es justamente arriba del escenario en un pasillo donde varias personas que han venido a ver las obras aseguran que ven una persona arriba. Una persona arriba que supuestamente no debería de haber nadie, ya que en el segundo piso simplemente no se ocupa durante las actuaciones. Ahora mismo nos dirigimos a lo que es el tercer nivel de este edificio, en el cual muy pocos se han atrevido a subir, puesto que cuentan que cuando están abajo, escuchan que hay alguien arriba, aun cuando ellos mismos saben que no hay nadie. Estamos entrando a lo que es un pequeño salón. Lo que se puede escuchar son los pasos que damos, porque el piso es de madera. Y a un costado del lado izquierdo encontramos otra puerta, la que nos lleva a unos camerinos donde se encuentran varios espejos. Justamente detrás de lo que es este camerino encontramos una pequeña entrada a lo que parece ser una pequeña sala de teatros, a lo cual aquí hemos dejado lo que es una grabadora por si llegamos a captar algo. Esta pequeña sala cuenta con unas sillas para una audiencia pequeña y un leve segundo piso donde se encuentran las personas que se encargan del audio, las luces y demás. Justamente lo que es en este salón nos han contado que hay veces que sus luces se prenden de la nada, aun cuando los enchufes y contactos se encuentran apagados. Justamente en este tercer piso yo logro sentir lo que es una vibra un poco más pesada, algo como si me dijera que no quisiera estar aquí, como si me estuviera diciendo que me fuera de aquí. A lo cual van a escuchar de fondo, son pasos del equipo que estamos. Justo en este momento todo el equipo y yo nos vamos a sentar en lo que es una silla donde tenemos de frente al escenario. Todos vamos a permanecer en silencio
y ver si logramos captar algún sonido, alguna voz, si logramos captar algo. Perfecto, Mau, pues entonces los dejamos ahí para que hagan su ronda de preguntas, tengan mucho cuidado y ya a la vuelta pues ya nos traerás todos los audios. Lo que sí he de decirles, a ti que nos estás escuchando en este momento, no sé tú, pero yo acabo de percibir algunas cosas extrañas en el audio que nos está enviando Mauricio. Y bueno, puede ser producto de la casualidad o cualquier otra cosa. No sé, vamos a revisarlo. Yo también te pido a ti que si oíste algo raro, pues nos los hagas saber. O si no oíste nada, pues ya, nos digas. Pero también tengo que comentarte, mira, nuestros amigos que están en Facebook, en la fanpage, ya se enteraron del chisme. Fíjate, te voy a contar rápido. Fuimos a hacer una primera visita a los cómicos, al Mesón de los Cómicos de la Legua, una mañana, para conocer el lugar y entrevistar a algunos testigos de dichas apariciones. Íbamos, ¿qué te gusta? Eran las 8 o 9 de la mañana, no lo sé. Y revisando estos lugares, una de nuestras compañeras del equipo, Leslie King, estaba caminando por uno de estos pasillos y percibió en vivo un sonido extraño que además logró capturar en la tablet, en la fanpage. Pueden escuchar y ver este videíto, que obviamente ni se ve bien ni nada porque no era para efectos no era para efectos de producción del programa como tal, sino era solo una visita, entonces la grabación era X. Y sin embargo sale ahí, yo te voy a decir, estuvimos revisando que no fuera un coche, que no fuera un aparato electrónico, mecánico, y no pudimos encontrar nada, ¿no? Sonido extraño que se coló, al igual que ahorita estoy percibiendo sonidos extraños que se están colando en el audio. No lo sé, puede ser que pues en la noche, en un lugar que está vacío, a lo mejor pues muchos sonidos que nos pueden llegar a confundir con otra cosa. Así que te pido a ti que nos digas si percibiste algo raro o si no. Para finalizar este programa, fíjate que nos vamos a una sección padrísima de nuestra queridísima Leslie King, que se llama México Mágico. Leslie King se va de mochila. En esta ocasión está viajando por lugares de Querétaro y hoy nos trae un museo que está ubicado en San Juan del Río, Querétaro, y que es bastante interesante. Es único en el mundo, así que vamos con Leslie King a ver qué nos trae. No, I should go right now. I'm gonna come back, but now I'm gonna jump. I'm gonna jump down. Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien. De maravilla, por supuesto que sí, cómo no. Me presento, soy Leslie Quintana Herrera y de ahora en adelante me dirigiré a mí misma como Leslie King. Hoy vamos a hablar escúchame bien, de la Casa de la Muerte, también conocida como el Museo de la Muerte, de aquí, de Querétaro. Este lugar es un museo que ya hace mucho tiempo atrás solía ser un cementerio. Fue construido con el propósito de resguardar cientos de cadáveres que quedaron sin alma tras una fuerte epidemia de cólera que sufrieron los habitantes del actual municipio en ese entonces. Bueno, se convirtió en museo gracias a que en 1981 antropólogos y ciudadanos sanjuanenses fueron quienes solicitaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia la construcción, escúchenme bien, del primer museo de San Juan del Río. Esto, señoras y señores, es interés por la cultura. ¡A huevo que sí! Pero en el trayecto, como era de esperarse, tuvieron algunos problemillas por ahí.
Por eso, tal petición no se cumpliría sino hasta el año de 1853. Fue entonces cuando se autorizó crear el cementerio de la Santa Veracruz. El encargado de la construcción fue el arquitecto Manuel Alcántara. Hoy en día, dicha construcción es usada como una gran fuente de información de varios rituales y de extrañas creencias acerca de la muerte. Este hermoso, bizarro y emblemático lugar abrió sus puertas por primera vez en 1997, 16 años después de lograr el permiso. Dentro de él, hoy en día existen más de 400 tumbas que se encuentran en perfecto estado, intactas. Esto gracias al material con el que están hechas, que es la cantera morena, mineral que es parte de la riqueza natural del municipio donde se encuentra, San Juan del Río. Absolutamente todas las lápidas fueron hechas con distintas formas arquitectónicas. Se la puede encontrar en paredes, en pisos, a medio patio, en tu casa, que no. O sea, hay hasta inscritas colectivas. También te puedes encontrar con la tumba de Don José Saturnino Cos. Ustedes se preguntarán quién es este señor. Este señor pidió como último deseo, según la leyenda, que se le situara en uno de los escalones que conectan al patio principal con el segundo. Pues el señor puso toda su confianza en que por cada vez que una persona pisara su losa, se le quitaría alguno de sus pecados. Él murió el día 19 de mayo de 1886. No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que es una interesante manera de pensar. Bueno, yo recuerdo que en mi última visita a este bello lugar, la única de hecho, no pude evitar pisar unas cuantas veces la tumba. Y o sea, no lo hice porque quisiera ayudar al Señor con sus pecados, evidentemente, o sea, con los míos es suficiente. Y por supuesto tampoco lo hice para molestarlo, ¿o sí? No, claro que no. Pero no pude evitarlo, literal. Como ya mencioné antes, la tumba está en un escalón, o sea, prácticamente la tumba en sí es un escalón. Era casi imposible evadirla, pero aunque no lo crean, había mucha gente muy creyente de esto que intentaba saltarse o omitir la lápida. O sea, era muy gracioso eso. Pero bueno, así fue y no lo pude evitar. Pero para serles sincera, no lo intenté. Bueno, esto fue todo por mi parte. Recuerden visitar este hermoso lugar con dirección, mucha atención, 2 de abril 52-A, centro 76800, San Juan del Río, Querétaro. Repito, con dirección a 2 de abril 52-A, centro 76800, San Juan del Río, Querétaro. Espero que descansen y para los que están trabajando les mando desde aquí, desde México, Querétaro, las mejores vibras para que les vaya de lo mejor esta noche, claro que sí. Nos vemos, estuviste con el King, yo me voy, pero tú quédate con nosotros. Continuamos con más de Cultura Misterio. Muchas gracias, Leli, está súper interesante este museo que nos platicas, habrá que ir y pisar unas cuantas veces el escalón para ayudarle a este pobre hombre a que se le perdonen tantos pecados, quién sabe cuántos tendría.
mejor no preguntamos. No sé la próxima vez a dónde nos vas a llevar, pero esperamos tu próxima nota, ¿va? Antes de irme, me gustaría mandar unos saludos muy, muy especiales para Ana Laura Ochoa, para Nadia Miranda, para Carlitos del Toral, para Marco Tulio, mejor conocido como el Taz, y para ti, que te quedaste esta noche conmigo a escuchar estas historias. Te pongo a disposición el teléfono de Radio Numancia, clave helada 442-212-2445, o puedes escribirnos ahí un mensajito, lo que tú quieras. También está la fanpage de Cultura Misterio. Me despido, deseándote dulces sueños con esta rola que me gusta tanto. Buenas noches, que descanses. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.